Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, buen día. Reiteradamente, buen día para todos. Como se hablaba anteriormente, el día de hoy voy a estar acompañándolos en su sesión en el cual vamos a revisar modelos de volatilidad, en los cuales se incluye volatilidad, que son los modelos Arch y Garch. Listo. Entonces, denme un momento. Y aquí está. Entonces, los principales temas que vamos a tratar en modelos Arch y Garch son efectivamente el concepto de volatilidad y cómo se incluye el concepto de volatilidad en la modelación y estimación de series de tiempo. Es como los principales temas a tratar. Objetivos, como ya se mencionaron anteriormente, lo que vamos es aprender a identificar y reconocer la heteroscedasticidad y cuáles son sus implicaciones en el modelamiento estadístico y econométrico y qué modelos eh, nos permiten modelar la volatilidad. Entonces, lo primero que quiero que revisemos es el concepto de volatilidad. Desde que se estudia estadística y econometría y los modelos tradicionales de mínimos cuadrados ordinarios y estimación de series de tiempo por modelos ARIMA, se nos exige una característica esencial sobre la varianza de los errores de este tipo de series de datos. Esa propiedad específica es la homocedasticidad. La homocedasticidad entendida como el hecho de que los errores, la varianza de los errores, no dependa de cuál va a ser el valor de las variables independientes, que independientemente de qué valor van a tomar estas variables, mi varianza siempre va a ser lo mismo, independientemente del momento del tiempo en el que estemos. El problema es que pensemos por un momento si en realidad todas las series de datos con las cuales nosotros trabajamos, si en realidad todas estas bases de datos funcionan de esa forma, manejan o tienen eh, una varianza homocedástica. Para este caso, quiero que miremos la siguiente gráfica. Eh, la siguiente gráfica, esta gráfica que está construida a partir de los retornos de las acciones del grupo Argos. Estos son datos diarios desde febrero del 2014 hasta febrero del 2017. Eh, como podemos ver en la siguiente gráfica, podemos ver espacios en el tiempo en el cual los cambios en los retornos son, por decirlo un poco más drásticos o más drásticos que en otros momentos del tiempo. Hagamos la comparación, por ejemplo, de lo que está sucediendo aquí, más o menos estos principios del 2015, con lo que está sucediendo aquí a finales del 2015, principios del 2016. Los cambios en los retornos a principios del 2015 fueron más abruptos que los cambios en los retornos a finales del 2015, por ejemplo. Esto inicialmente, pues gráficamente nos está dando un primer indicio del comportamiento de la volatilidad de esta serie, que a lo largo del horizonte temporal no siempre se va a mantener los mismos niveles de volatilidad. Eh, de esta forma, entonces la pregunta que surge es, si no todas las series van a tener la característica de homocedasticidad, es decir, entonces que los modelos que se nos han enseñado inicialmente no van a servir para hacer modelación de este tipo de series. Cuáles son los efectos que tiene si yo llego a hacer modelación con mínimos cuadrados ordinarios de series de series que tengan la característica de una varianza heteroscedástica? El primero es que los estimadores resultantes de mi estimación, por ejemplo, de mínimos cuadrados ordinarios, no van a ser los más eficientes, no van a ser los de mínima varianza. Y el segundo es qué pasa al momento en que yo voy a hacer pruebas de significancia de mis estimadores. Al momento de yo hacer pruebas de significancia, no son válidas los resultados, ya que las pruebas de significancia se basan en la varianza. Y si a diferentes valores de la variable independiente mi varianza va a cambiar, es decir, que las pruebas de significancia también van a tener un resultado diferente con varianzas diferentes.
Aquí me hacen una pregunta, José. Dice que todos los modelos anteriores, ARM, ARIMA, Arch y Garch, son para predecir, pero me pregunto entonces cómo se podría diferenciar uno del otro. Bueno, resulta que el modelo ARMA y ARIMA, por ejemplo, que son los primeros que menciona, son modelos para, para series que, que tienen varianza homocedástica. Y Archie-Garch para series que son con varianza heterocedástica, que son los que vamos a ver en este momento, que ya vamos a aprender cómo se mira la heterocedasticidad. ¿Listo? Entonces, ya que sabemos que hay series que nos tienen varianza homocedástica, sino heterocedástica, ¿qué se nos propone para modelar este tipo de series? Entonces, la primera propuesta, el primer modelo propuesto que se nos da es el modelo ARCH, que sus siglas significan modelo autorregresivo condicionalmente heterocedástico, propuesto por Engel en 1982. Precisamente Engel propuso este tipo de modelos para hacer modelación de series financieras, específicamente, ya que pues digamos, la experiencia en modelación de series de tiempo ha mostrado que principalmente las series financieras son las que representan este tipo de comportamiento heterocedástico. Pues digamos, hay otros tipos de series, pero principalmente este tipo de series tienen esa característica. Por eso es más o menos, por eso es principalmente sobre este tipo de series que se desarrollan los modelos Arch y Garch. ¿Qué nos propone eh, Engel en sus modelos Arch? Entonces nos dice que las series de datos con las cuales nosotros vamos a trabajar es con series estacionarias en media, pero no estacionarias en varianza. ¿Qué significa esto? Miremos nuevamente la gráfica. Un segundo, me devuelvo a la gráfica. Aquí está. Miremos nuevamente la gráfica. El comportamiento que está presentando esta serie aquí es estacionaria en media. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de la volatilidad de la serie, de los diferentes valores que toma la serie en los diferentes momentos del tiempo, siempre está convergiendo a un punto, a un valor medio específico. Pues aquí gráficamente podríamos decir que es cero o un valor cercano a cero donde se están moviendo los datos. Eso quiere decir que mi serie sea estacionaria en la media, que a pesar de sus volatilidades, eh, se está, se está siempre moviendo alrededor de un valor. Y que no sea estacionaria en varianza es precisamente eso, que la serie sea heterocedástica, que se presenten estos cambios en la volatilidad de la serie, que en algún momento los cambios son más grandes que en otros momentos del tiempo. Eso es lo que quiere decir que mi serie sea no estacionaria en varianza. Entonces, pero entonces, ¿qué tipo de forma funcional tendría la varianza entonces? Si ya sé que la varianza está cambiando dependiendo de los valores que toma, perdón, los valores que toman las variables independientes, ¿qué forma funcional? Engel, en el modelo Arch, nos propone que la varianza va a estar condicionada a las innovaciones pasadas elevadas al cuadrado. Esa es la forma funcional que le da él. Las innovaciones pasadas elevadas al cuadrado. Ya vamos a ver la formalización matemática que, pues que traduce este tipo de forma funcional. Pero primero quiero que nos vayamos a Ibius, en el cual vamos a iniciar a montar el ejemplo con el cual les voy a ilustrar cómo se van a hacer las estimaciones con modelos Arch y Garch. Entonces, denme un momento, me voy aquí a Ibius. Vamos a entrar a Ibius. La serie con la que vamos a trabajar es precisamente la serie de precios de las acciones del grupo Argos. Entonces vamos a importar. Entonces vamos aquí a File, Import.
import from file, y yo la base de datos la tengo en mis descargas, que es esta, Grupo Argos. Esa es mi base de datos. Entonces la abrimos y aquí tengo mi base de datos. Los componentes de mi base de datos son pues las fechas en las cuales se ejercieron cada precio de cierre. Son las mismas fechas que utilicé, el mismo periodo de tiempo que utilicé para la gráfica anterior que les mostré. Y están los retornos calculados pues en base a estos precios de cierre. Me preguntan que si les puedo enviar la base de datos. Al final de esta presentación les voy a pasar los elementos que necesiten, la presentación y la base de datos para que ustedes puedan trabajar en ello. Al final les voy a mostrar mi correo para que los que estén interesados me puedan solicitar esta información. Entonces ya aquí tenemos mi base de datos montada. Y no. Me pregunta Guillermo Martínez que cómo calculé los retornos. Entonces, pues digamos, esto era algo que vamos a hablar un poco más adelante, pero les adelanto un poco. Hay dos formas de calcular retornos de acciones, el retorno simple y el retorno continuo. Utilicé la fórmula de retornos continuos, que en forma resumida lo que se hace es sacarle logaritmo a cada uno de los precios de las acciones, logaritmo natural, y luego diferenciarlos, hacer la resta de final menos inicial. Así están calculados los retornos en esta serie de tiempo. Entonces, antes de iniciar con nuestra estimación, lo primero que debemos hacer es conocer nuestra serie con la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a trabajar con los precios de cierre, esa es la serie que vamos a modelar. Entonces, vamos a mirar aquí gráficamente cómo se ve esa serie. Aquí tenemos los valores que está tomando. Vamos a ver la gráfica. Y aquí una gráfica. Aquí tenemos la gráfica de esa serie de datos. Revisando esta gráfica, inicialmente podemos ver que es una gráfica con un componente tendencial, es una serie de tiempo con un componente tendencial, que es uno de los componentes principales cuando estamos trabajando con series de tiempo. Aquí inicialmente creciente hasta mediados finales del 2014, decreciente luego y así sucesivamente. Podríamos reconocer un componente cíclico. Pues digamos necesitaríamos más datos para reconocer si en realidad sí es cíclico, y el componente como errático de la serie, ¿listo? Pero entonces, al momento de nosotros trabajar con esta serie de tiempo, recordemos en lo que veíamos en la presentación, nos está exigiendo sobre la serie de tiempo que la serie sea estacionaria en su media. De entrada, viendo la tendencia, reconociendo que esta serie tiene una tendencia, de entrada diríamos entonces que la serie no es estacionaria en su media. ¿Listo? Sin embargo, pues digamos, esto es lo que nos dice gráficamente, y con esto podríamos, pues digamos, hacerle los cambios a la serie para que podamos trabajar con ella. Pero miremos el trasfondo, o miremos un test que nos permita verificar y soportar esta idea de que no es estacionaria en su media. Entonces recordemos que para mirar si una serie es estacionaria o no en su media, tenemos la herramienta de el test de raíz unitaria. Entonces vamos a correr un test de raíz unitaria sobre esta serie para ver si el test que nos dice si es estacionaria o no en su media. Entonces aquí tenemos en View, nos vamos aquí a test de raíz unitaria. Aquí están los parámetros con los cuales yo voy a realizar el test. El test lo voy a realizar sobre la base de datos en su nivel, ya que no le he hecho ningún cambio a esa serie, entonces sobre su nivel. Y aquí reconocemos que la serie tiene una tendencia. Entonces vamos a seleccionar el de tendencia. El resto de opciones los dejamos por default y corremos el test. Entonces aquí tenemos los resultados de nuestro test. Les doy un recorderis rápidamente. Este test me está diciendo, me propone una hipótesis nula, que aquí está escrita, de que el precio de cierre, de que nuestra base de datos
tiene una raíz unitaria. Esa es la hipótesis nula. Y el hecho de que tenga raíz unitaria me está diciendo entonces que no es estacionaria en su media. ¿Listo? Entonces lo que yo busco sería rechazar la hipótesis nula, que la serie sea estacionaria en su media. Cuando vamos a revisar los resultados del estadístico T a un nivel de confianza de, por ejemplo, el 5%, vemos que el estadístico T de mi test no cayó en la zona de rechazo. Es decir, que según incluso a ningún nivel de confianza, no puedo rechazar la hipótesis nula. Es decir, que esta serie sí tiene una raíz unitaria y por lo tanto no es estacionaria en su media. ¿Listo? Reconociendo esto y sabiendo que para que podamos trabajar en ella debe ser estacionaria en su media, entonces vamos a proceder a hacerles los cambios a la serie para que pueda trabajar con ella. Si recordamos del estudio de series de tiempo, la forma en cómo yo le quito el componente tendencial, que es lo que está evitando que sea estacionaria en su media, la forma en que yo le hago es diferenciando esta serie. Diferenciando la serie ya le quitaría el componente tendencial. Lo primero que yo voy a hacer es sacarle el logaritmo. ¿Cuál es el ideal del logaritmo? Disminuir em, el nivel sobre el cual está medida esta variable. Esta es una transformación monótona positiva, por lo cual trabajar con la base de datos en sus valores originales y trabajar con esta me va a llevar a los mismos resultados. Y luego sí le voy a hacer la diferencia, le voy a sacar la diferencia a esta serie. Este sería el resultado. Entonces aquí estaría mi serie ya transformada. Vamos a mirar nuevamente el test de raíz unitaria para ver si ya está efectivamente estacionaria en su media. Entonces nos vamos aquí igualmente a View, test de raíz unitaria. Y el test esta vez lo vamos a correr no sobre nivel, sino que le efectuamos la primera diferencia a esa serie. Entonces, primera diferencia. Y, ok. Aquí tenemos el resultado. Es el mismo análisis. El estadístico T, como podemos ver en este caso, incluso el valor P, si lo revisamos, nos arrojó efectivamente que en este caso ya tenemos que no tiene raíz unitaria y por lo tanto esta serie sí es estacionaria en su media y por lo cual sí podemos trabajar con esta serie de tiempo. ¿Listo? Volvámonos a nuestra gráfica. Entonces ya cumplimos el primer requisito para hacer estimación del modelo A, ya cumplimos el requisito de que sea estacionaria en su media. Lo otro que nos decía es que no es estacionaria en su varianza, que es el siguiente paso que vamos a revisar. Aquí es donde empezamos nuestra especificación del modelo ARCH. Entonces, ¿qué me dice? Para verificar si existen la no estacionariedad en varianza, lo primero que yo voy a hacer es identificar el tipo de modelo AR que sigue esta serie. ¿Con qué objetivo voy a hacer eso? Lo que pasa es que yo necesito la varianza. Y para sacar la varianza, pues necesito el modelo del cual yo pueda sacar esa varianza. Entonces, para identificar qué tipo de modelo AR sigue esta serie, lo que vamos a hacer es como un testeo para verificar si la serie solo depende de su constante o si depende de alguno de sus rezagos. ¿Listo? Pues digamos que es algo de series de tiempo que se ve pues, en modelos ARIMA y eso, ese mismo testeo lo vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es estimar una ecuación por mínimos cuadrados ordinarios de la variable independiente, que en este caso estamos trabajando con los precios de cierre, y el testeo con la constante y con algunos rezagos para ver cuál es el mejor modelo que sigue esta variable. Aquí quiero que revisemos una cosa. La variable con la que vamos a trabajar es con la del precio de cierre, con las modificaciones que se le hizo. Las modificaciones que se le hizo fue, primero le sacamos logaritmo y luego la diferenciamos, que fue lo que hicimos las restas, ¿no? Para diferenciar esa serie. Tengan presente que según lo que les mencioné anterior de cómo se calculan los retornos, los cambios que se le hicieron a esta serie es lo mismo como si trabajáramos con los retornos, ya que como les dije anteriormente, los retornos se calculan sacándole el logaritmo a cada dato y luego haciendo la diferencia de esos logaritmos. Es decir, nuevamente, trabajar con esta serie de precios de cierre, con los cambios que se le hizo, y trabajar con los retornos sería exactamente lo mismo. Entonces, de aquí en adelante vamos a trabajar con los retornos. Bien, entonces vamos a hacer aquí una estimación de mínimos cuadrados ordinarios de los retornos con su eh, con su constante primero.
Aquí me preguntan que por qué no utilizo un correlograma para ver los rezagos apropiados. Lo podríamos hacer, efectivamente es un método bajo el cual podríamos mirar de cuántos rezagos depende esta serie. Digamos, ya depende de la persona que está haciendo el testeo, qué requisito, o qué regla o qué opción toma para mirar cuántos rezagos hay en esta serie. Porque, digamos, lo que tengo pensado hacer es hacer varias estimaciones y escoger el que me dé los mejores criterios de información, que es, digamos, un método. El otro método es, podríamos ver el correlograma, y de esa forma el correlograma también nos daría alguna idea de cuáles son los rezagos apropiados para nuestro testeo de la serie, ¿listo? Pero vamos a seguir con la idea de los criterios de información. Entonces la primera sería los retornos. Ok, estos serían los resultados de esa estimación. Vamos a congelar los resultados para tenerlos para poder compararlos ahorita. La otra que vamos a hacer es nuevamente los retornos con su constante y un rezago. Y, ok, sí. Vamos a hacer tres estimaciones. Vamos a comparar tres de esas estimaciones. ¿Listo? Y la última lo vamos a hacer con dos rezagos. Aquí recuerden, estamos haciendo estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios. Ok. Listo. Aquí tenemos nuestras tres estimaciones. Trabajemos con estas tres estimaciones a ver qué nos dice. Entonces, el primero, el último que hicimos con dos rezagos, nos está diciendo que primero, estadísticamente, los dos rezagos a un nivel de confianza del 5% no serían significativos. Así que sin necesidad de mirar los criterios de información, de entrada vamos a descartar este modelo, ya que no son significativos para mí estos rezagos a un nivel de confianza del 5%, evaluando el valor P. Entonces, este no nos funciona. Evaluemos los dos restantes que sacamos. Entonces, para este resulta que un solo rezago sí es significativo a un nivel de confianza del 5%, pero entonces evaluémoslo por los criterios de información. Los criterios de información, recuerden que se escogen el que tenga los menores criterios de información. En este sentido, aquí lo podemos ver, aquí los tres criterios de información. Para el primer modelo que calculamos, los criterios de información son más pequeños. Es decir, que nos vamos a quedar con el modelo en el cual la variable de retornos únicamente depende de su constante. ¿Listo? Que fue el primero que calculamos, que es este con el que nos vamos a quedar. Ya hicimos el primer paso de identificar qué tipo de modelo ARC sigue. Ahora vamos a verificar si existen efectos ARCH en esta serie, si en realidad la serie es estacionaria, no es estacionaria en su varianza. ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacer un test de significancia para verificar la presencia de heteroscedasticidad. Este test, ¿cómo sigue? Lo que vamos a hacer es coger la varianza y regresarla sobre sus innovaciones pasadas al cuadrado, que es la forma funcional que nos propuso Engels, ¿cierto? Entonces vamos a realizar esa estimación por mínimos cuadrados ordinarios y la prueba de hipótesis está estructurada de tal forma que la hipótesis nula eh, me dice que esos valores estimados son cero. Es decir, que la varianza no depende de sus innovaciones al cuadrado, por lo tanto no es heteroscedástica, sino homoscedástica, y podríamos utilizar nuestros modelos tradicionales ARIMA para hacer estimación. Y la hipótesis alterna es precisamente que son diferentes. Es decir, que mi varianza sí es heteroscedástica y depende de sus innovaciones pasadas al cuadrado. Entonces aquí, volvamos a calcular nuestro modelo para poder hacer la estimación. Aquí está. Aquí en View vamos a hacer la prueba de heteroscedasticidad. Aquí en Residual Diagnostics
nos aparece test de heteroceasticidad. El test de heteroceasticidad que vamos a utilizar es el ARCH. Y aquí efectivamente lo que me está haciendo el programa internamente al yo darle esto es, me está cogiendo la varianza y la está regresando sobre sus innovaciones pasadas al cuadrado. ¿Cuántas innovaciones pasadas al cuadrado? Aquí lo voy a hacer con un solo rezago, pero igualmente ustedes podrían hacer un correlograma para determinar cuántas rezagos pasados van a utilizar. En la mayoría de casos basta con uno, lo voy a hacer con uno, pero pues ustedes digamos podrían hacer su ejercicio con el correlograma y correr más rezagos hacia atrás para mirar cuántos van a poner acá, listo, pero me voy a quedar con uno. Entonces, ok. Entonces, este es el resultado. Aquí vamos a hacer un test de significancia igualmente. Entonces, el test de significancia, ¿qué me está diciendo? Que según el valor P, para mi primer rezago al cuadrado, sí es significativo. Es decir, que la varianza sí depende de mi rezago al cuadrado. Es decir, que esta serie sí tiene efectos Arch. ¿Listo? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Rechazamos la hipótesis nula de que son cero y nos quedamos con la hipótesis alterna diciéndome que existen los efectos Arch. Miremos aquí una cosa. Esta regresión debe cumplir unas condiciones específicas. La primera condición que tenemos es que el alfa 0, o pues digamos todos los alfas, deben ser mayores a 0. Todos esos estimados deben ser mayores a 0, ya que esto me garantiza que la varianza sea positiva. Ya como, pues digamos, como sabemos de estadística eso, mi varianza siempre debe ser positiva. Eso es un valor positivo. En el resultado que obtuvimos, los coeficientes efectivamente son mayores a 0. Segunda condición, que el alfa i sea mayor al alfa j, ya que la idea detrás de esto es que el efecto que tiene mi rezago en un periodo inmediatamente pasado, el efecto que tiene ese rezago debe ser mayor al efecto que tiene 2, 3, 4 rezagos atrás. Esa es la idea detrás de esto. Lo que pasó inmediatamente ayer tiene un mayor impacto sobre lo que pasó hoy, de lo que pasó antier o anteayer, ¿listo? Como solo tenemos un rezago, pues entonces ese sería el único alfa en este caso. Finalmente, esta condición de acá. La sumatoria de todos los alfas resultantes de mi estimación debe estar en un intervalo entre 0 y 1. ¿Esto que me garantiza? La estacionariedad en media. Miremos la gráfica nuevamente. Eso me está garantizando que aunque haya volatilidades en algunos periodos más altas que en otros periodos, siempre estoy retornando a mi punto medio. Si esos valores, la sumatoria de esos valores superara el 1, puede que en alguno de estos casos esto se fuera más hacia arriba y no retornara a mi punto medio, entonces no estaría garantizando la estacionariedad en media, ¿listo? Entonces, igualmente, como solo tenemos un coeficiente, pues ese es menor a 1, está entre 0 y 1, ¿listo? Entonces, ya tenemos el hecho de que es estacionaria en media, no es estacionaria en varianza, por lo cual podemos modelar este tipo de serie con el modelo ARCH. ¿Cómo se hace esta estimación? En Ibius. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí en Quick, vamos a estimar una ecuación. Esa ecuación la vamos a hacer no por mínimos cuadrados ordinarios, sino ARCH. Y la regresión que vamos a plantear es lo que encontramos inicialmente, retornos con su constante. Aquí en ARCH, en nuestra prueba de heteroceasticidad dijimos que era un rezago. GARCH todavía no lo vamos a poner porque no lo hemos visto. Vamos a poner 0 ahí. Aquí en opciones vamos a poner aquí en este parámetro 1. Y listo. Esos serían todos los parámetros que vamos a poner para hacer mi estimación en GARCH. ¿Qué hay detrás de todas estas órdenes que le he dado a Ibius? Como no podemos utilizar mínimos cuadrados ordinarios,
La estimación que yo voy a utilizar para modelar este tipo de serie es por máxima verosimilitud. Entonces lo que me está haciendo aquí el programa detrás de todas estas órdenes es una estimación por máxima verosimilitud de tanto de nuestra varianza con sus rezagos como de la serie original. ¿Listo? Ya que pues como vimos al inicio de esta presentación, los modelos tradicionales no son los correctos para modelar este tipo de series. Entonces aquí atrás, como les digo, hay una estimación de máxima verosimilitud. Ok. Y aquí tenemos los resultados de mi estimación. Entonces aparecen cuáles son los coeficientes para cada uno de los valores que tenemos. Aquí efectivamente me aparece que el método que utilizó el programa es máxima verosimilitud. Y aquí me aparece la forma funcional que está utilizando para, para mi varianza. ¿Listo? La constante y un rezago al cuadrado. Ahí estaría. Así sería la estimación del modelo ARCH cuando hemos identificado que en efecto la variable, la serie de datos con la que estamos trabajando, tiene efectos ARCH. Quiero que miremos aquí gráficamente qué me está dando esta estimación, aquí en la gráfica GARCH. Y ponemos la opción de mi varianza condicionada, porque estamos diciendo que la varianza está condicionada. Aquí está. Aquí ustedes gráficamente pueden ver cómo este modelo sí está teniendo en cuenta esas variaciones que vimos en la gráfica inicial. En estos puntos me está entonces modelando eh, esas volatilidades a lo largo de mi serie de datos. ¿Por qué es importante esto también? Digamos, si yo quisiera hacer estimaciones de largo plazo, como mi serie de tiempo está convergiendo a un valor medio, pues digamos en el largo plazo, si yo utilizara mínimos cuadrados ordinarios, estas volatilidades puede que no tengan mucho efecto y de todas formas mi estimación sea correcta. Pero en el largo plazo, ya que se me está moviendo sobre un valor. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer estimaciones de corto plazo? Digamos si me quiero mantener en este espacio, entre más o menos a principios del 2015 y finales del 2014. En el momento que yo quiera hacer estimaciones sobre ese lapsus de tiempo, va a ser importante entonces esas volatilidades. Entonces cuando yo voy a hacer análisis de corto plazo resulta mucho más importante tener en cuenta esas volatilidades. Por eso es importante este tipo de modelos adicional a las dificultades que tendría las estimadores por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Y aquí efectivamente me está teniendo en cuenta esas volatilidades. Bien. Eso sería modelo ARCH. Ahora, el otro modelo propuesto para modelar volatilidades, varianzas heteroscedásticas, el otro modelo que nos proponen es el modelo GARCH. El modelo GARCH traduce modelo generalizados autorregresivo condicionalmente heteroscedástico, propuesto en 1991. Es un modelo también precisamente em, propuesto también para series financieras y lo que hace es como una ampliación del Arch. Es únicamente una ampliación de lo que ya vimos en Arch y agrega una forma funcional a mi varianza. Lo que habíamos visto hasta ahora en el modelo Arch era esta primera parte aquí de la fórmula, en el cual mi varianza depende de mis rezagos, de mis innovaciones pasadas elevadas al cuadrado. Hasta aquí habíamos trabajado. ¿Qué me dice el modelo Garch? Que adicional a mis innovaciones pasadas elevadas al cuadrado, también voy a depender de los valores que la varianza ha tomado en periodos pasados. ¿Listo? Ese es el elemento adicional que incluye el modelo Garch. Un cambio en la forma funcional de la varianza. Aquí está entonces cómo vamos a especificar el modelo Garch, así como solo se incluye un componente adicional a mi forma funcional de la varianza. En la especificación del modelo Garch se llevan a cabo todos los pasos que hicimos para modelar de forma los modelos ARCH. A eso solo se le añade un paso adicional, que es adicionarle los modelos Garch. Veamos
en Ibius, ¿en qué se traduciría eso? Mm, Entonces aquí, en la estimación de la ecuación, nos vamos a Arch nuevamente. Y el componente adicional que nosotros vamos a incluir, igualmente planteamos nuestra forma funcional, el componente adicional que vamos a incluir es en Garch, vamos a poner un 1. Igualmente, pues digamos aquí entramos en no, pues surge la pregunta de qué número debería ir ahí. Si 1, 2, 3. Ahí como les digo, pues también depende del investigador, depende de lo que quiera hacer de la persona que está haciendo el estudio, del testeo que haga, del correlograma, revisar el correlograma, mirar el correlograma, ver cuántos rezagos pasados debería yo utilizar para hacer esa estimación. Entonces, em, vamos a correr la regresión, vamos a correrla con 1, igualmente vamos a suponer pues que con 1 es suficiente. Vamos a cambiar aquí nuestro parámetro. Con 1 es suficiente para hacer esas estimaciones y le damos OK. Aquí estarían los resultados entonces con Garch. Vemos nuevamente que entonces adicionando el componente Garch, este es igualmente significativo. Revisando el valor P es igualmente significativo. Y lo que hizo adicional fue, eh, lo que hizo adicional fue ser la misma estimación por máxima verosimilitud y hizo la regresión de la varianza sobre una innovación pasada elevada al cuadrado y este sería el componente de la varianza en un periodo pasado. Esa es la regresión que realizo. ¿Listo? Igualmente aquí podríamos ver la gráfica y ahí estarían. Igualmente me está teniendo en cuenta esas variaciones. Eso sería Garch. Garch, pues digamos con respecto a lo que hemos visto de Arch, no tiene como eh, ninguna estimación adicional aparte de incluirle el valor Garch. Entonces, una pregunta que puede surgir en esto es, pero entonces, si el modelo Arch y el modelo Garch, los dos nos dieron significativos, ¿yo cuál decido utilizar? ¿Cómo hago para saber si utilizo el Arch o utilizo el Garch? La respuesta está nuevamente en qué criterios está utilizando el investigador para, para hacer las estimaciones. Corramos nuevamente rápidamente aquí nuestras dos estimaciones para que podamos hacer una comparación rápida. Entonces, Arch, recuerden, vamos a hacer primero la Arch. Aquí cambiamos. OK. Y la vamos a congelar. Y vamos a hacer con Garch. Uno, listo. Aquí cambiamos aquí y listo. Aquí tenemos nuestros dos modelos comparados. Entonces, ¿cuál de los dos yo voy a escoger? El primer criterio que yo voy a utilizar es verificar si son significativos los parámetros. En los dos casos verificamos que los dos parámetros son significativos. Entonces, hasta el momento los dos pasan. El siguiente criterio que nosotros podríamos utilizar sería nuestros criterios de información. El modelo que me presenta los criterios de información más bajos, al igual que como hemos hecho hasta ahora, ese modelo sería el que nosotros vamos a escoger para modelar nuestra serie. Pero como les digo, ese es, pues digamos, a criterio personal
de cada uno, esa sería la forma en cómo se va a hacer la estimación, cómo se va a escoger qué tipo de modelo voy a utilizar. ¿Listo? De acuerdo a este criterio, nos quedaríamos con el último que realizamos. Esa sería entonces. Bueno, cuando vamos a hacer la estimación de Garch, también debemos cumplir las mismas condiciones del modelo Arch. Todos los parámetros deben ser mayores que 0. Todos nuestros parámetros son mayores que 0, mostrando que efectivamente la varianza, garantizando que la varianza va a ser positiva, que es estas condiciones que tenemos acá. Por otro lado, la sumatoria de mis parámetros debe ser menor a 1, garantizando la estacionariedad en media, y al verificar esta sumatoria nos daría menor a 1. ¿Listo? Pues podrían verificarlo ustedes, pero la sumatoria de estos parámetros me va a dar menor a 1, garantizando la estacionariedad. Y eso sería todo. Esos serían los parámetros, las condiciones que deben cumplir esos estimadores resultantes. Aquí me hacen una pregunta, me dicen, ¿cómo se harían los pronósticos y cómo se interpretaría con Arch y Garch? La interpretación de los coeficientes funciona por máxima verosimilitud, resulta, pues digamos, de la misma forma como se haría en mínimos cuadrados ordinarios. Esos coeficientes nos están diciendo cuál es el efecto que tiene cada una de las variables, digamos en el caso de la constante, o el efecto que tienen los residuos sobre la varianza. ¿Qué tanto pesa o qué tan a nivel, qué tanto afecta las innovaciones y las varianzas pasadas sobre la varianza en el periodo presente? ¿Listo? Ahí tendríamos, eso sería nuestro curso de modelos Arch y Garch en especificaciones. Ya vimos entonces cuáles van a ser las implicaciones de, de- que tiene que tiene modelar este tipo de series con modelos tradicionales, y que estos modelos resultan más acertados al momento de hacer estimaciones para series que no presentan estacionariedad en varianza. Si alguno de ustedes desea el material con el cual trabajamos el día de hoy, aquí está mi correo. A ese correo ustedes me pueden escribir cualquier inquietud adicional, si desean que yo les facilite tanto las diapositivas como la base de datos con la que trabajamos el día de hoy. A ese correo me lo pueden solicitar. Nuestra presentación igualmente tiene la consulta bibliográfica que se utilizó para realizar esta presentación. Si alguna de las personas que están presentes en este webcast desea profundizar en cómo es el trasfondo matemático detrás de toda la estimación de máxima verosimilitud, lo invito a revisar estos papers, que ahí efectivamente se está haciendo todo el desarrollo matemático, todas las derivadas, todo lo que se necesita para llegar a los estimadores por máxima verosimilitud de este tipo de casos. ¿Listo? Eh, por otro lado, quiero invitarlos para que visiten la página de Software Shop. En esa página ustedes pueden encontrar eh, todas las, todas las que, todas las, todos los cursos que se van a llevar a cabo de aquí en adelante. Me dicen que si les puedo repetir el correo, aquí está. camilo.rincon01@hotmail.com. A ese correo me pueden escribir cualquier inquietud o la solicitud de la presentación. ¿Cómo se leerían los retornos? Me dicen por otro lado. Pues la base de datos de retornos me está diciendo específicamente cuál es la variación porcentual de los precios. Por el cambio en los precios, ¿cuál va a ser mi ganancia? Pues digamos, esos serían los retornos. Eso es lo que me está diciendo los retornos de una serie. Me están haciendo la pregunta sobre eGarch y teGarch. eGarch y teGarch son ampliaciones
de lo que hemos visto. No son tema de este webcast, se podría mirar en una sesión más adelante, pero para que tengan una idea, son cambios en la forma funcional de mi varianza. Eso es lo que se está haciendo. Son ampliaciones. Lo que se hace es añadirle componentes adicionales a mi forma funcional de la varianza. Mm, listo. Me están haciendo otra pregunta por acá y es, ¿por qué se escogió Garch y no Arch? El criterio que yo utilicé para mirar qué modelo voy a escoger fue revisar los criterios de información. Los criterios de información que me aparecen aquí abajo, lo que me dice la teoría estadística es que para yo verificar cuál modelo es mejor, los criterios de información son, o sea, el que represente los criterios de información más bajitos, ese es el mejor modelo para modelar la serie que estoy manejando. Según estas dos estimaciones que tenemos aquí, es evidente que los criterios de información para el modelo Garch que estimamos son menores. Por ese mismo motivo, el modelo con el que yo me quedé fue el modelo Garch y no el Arch. ¿Listo? Sin embargo, como les digo, eso ya depende del investigador qué criterio utiliza para escoger el modelo. ¿Bien? Pero pues digamos en este caso, ese fue el criterio que yo utilicé. Me piden que repita lo de los criterios de información. Perfecto. Al momento en que nosotros tenemos estos dos modelos estimados, el Arch, el Garch y el Arch. ¿Cuál voy a escoger yo de los dos? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me representa mejor mi base de datos, mi serie de tiempo, mi estimación? El criterio que yo voy a utilizar son los criterios de información, que son estos tres criterios que me aparecen al final, Akaike, Schwartz y Hannah Quinn. Son los tres criterios que yo voy a revisar. La estadística me dice que el modelo que arroje los criterios de información más pequeños, ese es el mejor modelo para modelar mi serie, de datos. Revisando aquí los tres criterios de información para el modelo Garch son más pequeños. ¿Listo? Digamos, si lo miran ustedes en una recta, ¿no? Estos estarían más hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces seguirían siendo más pequeños que estos. ¿Listo? Por eso escogí el modelo Garch. Mm, quiero hacerles una invitación. Entonces, aquí en nuestra página de Software Shop, si ustedes quieren estar al día de todas las series que se van a llevar, todos los webcasts que se van a llevar a cabo, los invito aquí, a- aquí en programación de cursos cortos y eso, le vamos a dar ver más y ahí me despliega toda la programación, ¿listo? Para que ustedes estén al día de todos los temas que se van a tocar de aquí en adelante. Igualmente, si ustedes quieren, me pueden solicitar también este cronograma y yo con mucho gusto se los puedo enviar. Si ustedes también están interesados en tener una copia de este video y de otros videos que se han realizado, los invito igualmente aquí en la página, aquí en la parte de abajo, Quantity Shop, en ir a portafolio. Ahí ustedes van a encontrar en la parte de abajo, eh, en la parte de abajo, aquí van a encontrar los videos. Ahí, ahí están todos los videos y va a estar eventualmente apenas se, se edite este video, todos van a estar ahí para que ustedes tengan esa información ahí a la mano y puedan realizar también sus ejercicios y eso. Aprovechando estos últimos minutos, voy a responder esta pregunta. Me están pidiendo
de que aclare lo de los correlogramas, si lo que el criterio que quieren utilizar para ver cuántos rezagos van a utilizar y quieren utilizar el criterio del correlograma, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Cuando ustedes hacen, digamos, por ejemplo, cuando ustedes hacen la estimación y quieren verificar cuáles son, no, hagamos la estimación inicial. Entonces estimemos retornos sobre C, de las primeras estimaciones que hicimos. Cuando ustedes hacen esa estimación, aquí en ver, en diagnóstico de residuos, ustedes aquí sacan el correlograma. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a este correlograma, ustedes podrían crear un criterio de saber cuántos rezagos van a utilizar para su estimación. Entonces, estas barritas que aparecen aquí, lo que me está diciendo es qué tanto impacto tienen los rezagos sobre mi variable independiente. Entonces, ustedes podrían utilizar este criterio para hacer para determinar cuántos rezagos van a utilizar. ¿Listo? Eso sería, así funcionaría lo del correlograma. Entonces, para todos ustedes, muchísimas gracias por asistir a este webcast, por participar de forma reiterada, por hacer sus preguntas. Igualmente les recuerdo que toda la información, les voy a poner mi correo en pantalla nuevamente para los que quieran solicitarme la información, tanto la base de datos como la presentación con la que trabajamos el día de hoy. Ahí está en pantalla. Reitero, muchísimas gracias a todos ustedes. Los invito a seguir conectados con nuestros webcasts y cualquier duda o inquietud a mi correo los pueden pedir. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día.